Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Detienen a palestinos sospechosos de colaborar y ayudar al terrorista que asesinó a 2 israelíes en el Parque Barkan. Para la televisión de la autoridad palestina, Hitler fue un castigo divino contra los judíos por negarse a aceptar el Corán. Trump critica a los saudíes que orquestaron el fiasco del asesinato del periodista Khashoggi y su encubrimiento. La justicia española investiga sobornos de una empresa pública de armamento en ventas a Arabia Saudí. Estos son, como les decimos, los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Después ya saben que les esperamos en la agenda cultural. Comenzamos. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a varios palestinos bajo la sospecha de haber asistido al terrorista que asesinó a 2 israelíes en un ataque en el parque industrial de Barkan, en Samaria, al norte de Cisjordania, a principios de este mes. La operación conjunta del Ejército, la Guardia de Frontera, la Policía y el Servicio de Seguridad General, el Shabak, se llevó a cabo en la ciudad de Tulkarem y la vecina localidad de Danaba. Se llegó a abrir fuego sobre la vivienda de uno de los sospechosos durante el operativo, aunque no se registraron heridos. El fin de semana pasado, la Guardia de Frontera detuvo a otro sospechoso, que se cree que brindó ayuda al terrorista suministrándole comida y auxiliándole para eludir la persecución inmediatamente tras el ataque en Barkan. Sí, recordarán que a principio de mes hablamos de este caso, de alguien que había trabajado en una empresa de este centro, un polígono industrial en Barkan, en los territorios en disputa, y que por esas razones pudo acceder y pasar los controles de seguridad, aunque en ese momento ya no trabajaba, y que maniató, obligó a otro palestino que trabajaba en la higiene, en la limpieza del lugar, pues a maniatar a una chica a la que mató y también mató a otra persona. Desde entonces está fugado. Lo que se va conociendo de a poco, porque de lo que sí estamos seguros es que los cuerpos de seguridad no abandonan su búsqueda en ningún momento, y lo que van haciendo es descubriendo pues la red de colaboraciones, y esto va a llevar a que va a haber muchas más detenciones e incluso pueden haber muchos detenidos, porque nadie se esconde en Israel tras un atentado así durante 3 semanas y no cuenta con una infraestructura bastante amplia. Así que se supone que dentro de poco nos llegarán más noticias de esto y esperemos que entre ellos la definitiva de su detención. Según lo emitido por la televisión de la autoridad palestina, Hitler fue un castigo divino contra los judíos por negarse a aceptar el Corán. Para un predicador musulmán, desde el infame alemán que invadió sangrientamente Europa hasta Nabucodonosor, se trata de una serie de personajes enviados por Alá a través de la historia para castigar el comportamiento egoísta, arrogante y belicoso de los judíos. En la transmisión que la televisión oficial de la Autoridad Palestina hace del sermón oficial de los viernes, realizado desde la aldea beduina de Khan al-Ahmar, el predicador dilucidó la historia universal y las causas de los acontecimientos que han venido azotando a los judíos desde tiempos ancestrales. La ONG de control de medios palestinos, Palestinian Media Watch, recogió las declaraciones transmitidas y, según informa, el mensaje es el mismo que se transmite en medios impresos a los niños árabes. Por ejemplo, en la revista infantil Zaizafuna, a la que la autoridad palestina inyecta enormes sumas de dinero cada año, Hitler es señalado como una persona que realizó un servicio positivo para la humanidad al asesinar judíos. En otras transmisiones de la televisión palestina, los predicadores afirman que los judíos viven y bailan sobre las partes de los cuerpos de otros y que no existe acto de corrupción en el mundo donde los judíos no hayan participado. Ya, bueno, y el que diga que el Islam, o por lo menos el Islam que pregonan, que predican en la autoridad palestina, no es antisemita, pues que baje y lo vea, ¿no? O sea, que baje Alá y lo vea. Sí, bueno, es que es tan absurdo todo, o sea, no hay por dónde coger para decir de que Alá de forma retroactiva
antes de revelarse a la humanidad, ya manda a Nabucodonosor. Y si ellos, que eso se supone que Mahoma dijo que era el mismo Dios que se le reveló después, entonces ese Dios estaba castigando a los que tenía como favoritos y elegidos, y de pronto, bueno, evidentemente todo esto es un despropósito, pero aparte de ser una muestra evidente del antisemitismo flagrante que practican los palestinos, y no estamos hablando de los de Gaza, estamos hablando de los moderados, de esos con los que todos los partidos de centro y izquierda de Europa dicen que hay que negociar y que con ellos hay que construir un Estado palestino, pues con esa gente el problema no es lo que digan estos 4 pirados y que haya otros 25 pirados que le den lugar para hacerlo en la televisión pública, sino que en realidad lo que están haciendo es lo mismo que aprenden los niños. Ese es el problema. El problema es que esto, que siempre se dice, Israel acusa a la autoridad palestina de incitar al odio, y parece como una acusación, así como diciendo, es que tú primero y no sé qué hiciste. No, está aquí, está claro, está en los libros se han traducido y ningún medio en español se ha atrevido a publicar lo que dicen los libros de los niños de palestinos y lo que pasa ahí y cómo se incita al odio y cómo se crea este clima de antisemitismo tan flagrante que empiezan a bendecir ya a Hitler, cosa que no me extraña nada, porque si nos remontamos a los orígenes del movimiento palestino, y no estamos hablando del movimiento árabe nacionalista, el movimiento palestino nace justamente de las revueltas incitadas por el mufti de Jerusalén, al-Husseini, que es no solamente que es amigo de Hitler, sino que es el que le machaca en la oreja a Hitler de que no mande a los judíos, no trate con los judíos para que se vayan ni a Madagascar ni a Palestina, sino que lo que hay que hacer es matarlos. Y eso lo ha inculcado no solamente en los seguidores de su familia o de su religión, sino en los líderes palestinos que él ha criado desde su más tierna, no diría infancia, pero sí desde su formación. Primero Arafat y también el Mahmoud Abbas ha sido alumno privilegiado de al-Husseini, alumno privilegiado de las teorías antisemitas, y ha hecho su doctorado en la Unión Soviética sobre los protocolos de los sabios de Sion, cuyo resultado del doctorado es que es un documento auténtico, es decir, un libelo que todo el mundo sabe hasta quién lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Pues esto, la mentira flagrante, el antisemitismo más flagrante. Nosotros hacemos congresos buscando las sospechas de antisemitismo en Europa, que también son preocupantes, de la ultraderecha, que también son preocupantes, pero hay algo que es mucho más preocupante, que son los antisemitas que viven dentro de Israel y que quieren crear un Estado, dicen ellos, ¿para qué? El presidente estadounidense Donald Trump criticó a sus aliados en Arabia Saudita al considerar que orquestaron un encubrimiento de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi y que la operación fue un completo fiasco. Su concepto original fue muy malo, lo pusieron en práctica muy mal y el encubrimiento fue el peor en la historia de los encubrimientos, dijo Trump. El presidente americano añadió que habló por teléfono de nuevo con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y este le dijo rotundamente que no tuvo nada que ver con esto, que se hizo a un nivel inferior. Adelantó que planeaba pedir al Congreso que le enviara recomendaciones sobre posibles respuestas de Estados Unidos a lo sucedido, aunque reiteró que no se inclina por restringir la venta de armas a Riad, porque Rusia, China y Francia se aprovecharían rápidamente de esa oportunidad de negocio. Claro, bueno, es tan evidente de que esto fue un encubrimiento tan malo que ni siquiera se han preocupado, porque ahora parece que no es que se llevaron el cadáver descuartizado, como se dice, en valijas diplomáticas, sino que se ha encontrado, o al menos parte del cadáver, en la finca del cónsul, que es el primer sitio donde van a ir a mirar, ¿no?
Bueno, a ver, yo cuando las cosas son tan evidentes me suena muy mal y más cuando esto sucede en las cercanías de Turquía, y no es que le tenga manía, pero es que Erdogan es un gran manipulador, lo hizo hace 3 años cuando se hizo un autogolpe de Estado que se lo tragó todo el mundo, desde Estados Unidos a la prensa española, por supuesto, y ahora todo el mundo da por sentado de que las cosas son de que los árabes son tan tontos que hacen estas cosas y las hacen tan mal, y ellos, entra alguien que saben que ellos tienen cámaras que van a registrar que entra, y de pronto resulta que desaparece y que no se encuentra el cadáver y que esto que el otro. Entonces, es que estamos ante un país de subnormales, y lo digo no quiero ofender a nadie, pero es como se trata a los árabes hoy en día, como si fueran un país de idiotas, y que los servicios de seguridad árabes y que el príncipe y que el jeque son todos idiotas. O es que somos los idiotas nosotros, que nos creemos los que nos dan en cómodos plazos de un encubrimiento, de una operación que es mucho más justificada y lógica, que es la decapitación política de Mohammed bin Salman y por lo tanto consecuencias. Por ejemplo, Europa dice, no vamos a negociar no vamos a vender armas a Arabia Saudí. ¿Y quién le va a vender armas a Arabia Saudí? Pues ya lo dije hace un par de días, o hace 4 o hace 5, no recuerdo. Pero detrás de todo esto está Rusia. Está Rusia, que sabe cómo se elimina a un periodista y cómo hacer para que parezca que no ha sido el que ha sido. Así que los telediarios seguirán diciendo qué tontos que son los árabes, qué torpes que son. Trump lo ratificará porque le conviene decirlo, pero en este contexto, ¿qué lógica tiene de que Mohammed bin Salman haya saludado al hijo de Khashoggi y el hijo de Khashoggi no le haya escupido? Porque, digamos, aunque sea muy poderoso, pues es su padre, ¿no? Si él lo mandó a matar, ¿cómo acepta la mano de su padre? O cómo el heredero, todavía después de todas las evidencias que hay en su contra, dice que no tuvo nada que ver con eso. ¿Cómo se come eso? ¿O esto es realmente el rey de los torpes? ¿O los torpes somos nosotros, acompañados, por supuesto, de toda la opinión pública mundial? La Audiencia Nacional de España investiga 23 años de venta de armas a Arabia Saudí, durante los que directivos de una empresa pública española de armamento, DEFEX, pagaron sobornos millonarios para conseguir contratos con el país árabe. La empresa española de mayoría de capital público está siendo investigada desde 2014, cuando se destapó una operación de venta de material policial a Angola con un sobrecoste millonario que supuestamente acabó repartido en comisiones entre los funcionarios del país africano y los directivos españoles. El Consejo de Ministros autorizó en septiembre de 2017 la disolución de DEFEX, aunque siguió funcionando tras su disolución porque tenía compromisos firmados. Y ahora van a empezar a aflorar todos estos que vendieron armas a a Arabia Saudí, y cómo se hicieron. Yo no voy a nombrar al principal beneficiario de las comisiones que en este país se han hecho de tratados para construcciones, ventas y otros negocios con Arabia Saudí, pero ya saben que aquí, incluso durante la sequía de petróleo, siempre hubo una cuota que estuvo asignada a este país. Y por ahí van los tiros. Es decir, si hemos sido capaces de financiar a algunas personas de muy alto nivel en este país, justamente con Arabia Saudí, pues ahora lo que se está planteando es un cambio de estrategia de negocio. Es decir, ahora todo el mundo está pringado con esto, y lo que va a molar, aparte de hacer negocios con Rusia, es volver al enemigo acérrimo de Arabia Saudí, y el único que puede reemplazarlo, que es, ¿cuándo no?, Irán. Terminamos así esta parte del informativo. Les convocamos para la agenda cultural. Y llegamos a la sección de cultura.
Hola Jorge, hola a todos de nuevo. Bueno, y sobre todo un hola a Aida Oceransky, que seguro que está muy atenta a esta noticia porque ella participó en la presentación del libro que les traemos hoy en primer lugar a la agenda cultural, que se llama Sangre en el Canal. Lo firma el médico y escritor José Antonio Álvarez Riesgo, lo presentó en Oviedo y es una trama ambientada en Panamá en la que tiene gran protagonismo el Holocausto. El acto tuvo lugar en el Salón Anfiteatro del Colegio de Médicos. Y bueno, allí estuvo, como les decimos, Aida Oceransky, la presidenta de la comunidad judía de Asturias. Y bueno, estaremos atentos al devenir de este libro, Sangre en el Canal, de este autor que en 2011 ya publicó la novela La Puerta Torcida, de carácter policíaco también y esotérico, que se desarrolla en torno a la Catedral de Oviedo. Esta vez ha viajado un poquito más literariamente hablando. Y seguimos hablando de literatura y de cine, porque el conocidísimo director y cómico italiano Nanni Moretti adaptará la novela de 2015 Tres pisos del autor israelí Skolnevo, hará de ella un largometraje. Se encuentra actualmente realizando la selección de los actores, el casting, lo hará hasta finales de octubre y nos han filtrado todavía más detalles sobre cómo Moretti traducirá la novela de Nevo a las calles de la capital italiana, porque el libro está ambientado en Tel Aviv, en un edificio burgués de 3 pisos en un suburbio que alberga a 4 familias. En el primer piso viven los jubilados Ruth y Herman, que a menudo cuidan a niños de sus vecinos, Arnon y la hija de Ayelet, Ofri. Herman, quien empieza a experimentar los síntomas del Alzheimer, secuestra a Ofri. Hani, la madre de 2 hijos y esposa de Asaf, que generalmente trabaja en el extranjero para mantenerse, vive en el segundo piso. Hani lucha contra la soledad, y sobre todo contra el fantasma de la locura, ya que su madre fue ingresada en una clínica psiquiátrica. Y así Skolnevo nos va contando cómo son los personajes que viven en este edificio que ahora el conocidísimo Nanni Moretti, bueno, pues trasladará a la sociedad italiana. Es la primera vez que dirigirá una película que no se basa en sus propios guiones. Y supongo que será un poco menos comedia que otras, ¿no? No tiene mucha pinta de comedia la novela. Yo no la he leído, pero por lo que nos cuentan es una reflexión sobre el conflicto con la realidad y con las decisiones. Así que Moretti se va a poner serio, como ya se puso, por ejemplo, en La habitación del hijo, que habla del suicidio, de la muerte, perdón, de su propio hijo. O sea que no siempre... Sí, a veces sí, los comediantes son los que hacen las películas más densas y más trágicas, ¿no? Es el caso de Moretti con La habitación del hijo y quizá también con esta 3 pisos que firmó el escritor israelí Skolnevo. Y muy seguimos bien. Hablando de literatura. Hoy es un monográfico. Libro tras libro. Sí, porque en este caso la editorial Acantilado, una de nuestras favoritas, por su especial atención a los artistas, a los escritores judíos, nos presenta 2 relatos de Franz Kafka, La condena y El fogonero. Los 2 relatos se gestaron a finales de 1912, uno de los periodos más productivos de la vida de Kafka, durante el cual compuso además La transformación, la metamorfosis. Su editor, Kurt Wolf, le propuso publicarlos en un volumen que debería haberse titulado Los hijos, puesto que entre los 3 relatos existía, según le había confesado Kafka, un evidente nexo secreto. En La condena, Georg Bendemann, un joven comerciante, comunica a su anciano padre que acaba de prometerse, pero el encuentro se transforma en una pesadilla repleta de reproches. El fogonero, primer capítulo de la novela El desaparecido, publicada póstumamente, trata las peripecias de Cal Rodman a bordo del transatlántico que lo conduce a Nueva York, donde le han enviado sus padres tras un escándalo en busca de fortuna. Bueno, pues ya tenemos lo que leer y en todo caso también lo que ver en el cine cuando estrene Moretti su película. Pues hasta entonces nosotros nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.